Buenas tardes y saludos a todos y bienvenidos nuevamente al programa Superación en tiempos de pandemia. Y el día de hoy tenemos una invitada pues muy interesante. Es esta, pues ella es bióloga de profesión, la profesión inicial, es facilitadora de constelaciones familiares, es escritora, escribió el libro de la biología del amor, es terapeuta gestal, tuvo un colegio Montessori por muchos años y pues una persona muy conocida en México y en distintos lugares del mundo. Lara Olvera, ¿cómo estamos, Lara? Qué bueno verte. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes, Puerto Rico, buenas tardes, México y cualquiera que nos esté mirando en este planeta. Sí, gracias por acompañarnos. La verdad que hay montones de temas interesantes que podemos cubrir. Este, ¿Cómo tú llegaste a escribir este libro? Que la verdad que es un libro complicado, largo. Co- co- ¿Cómo, cómo surgió? Bueno, mira, desde que era yo muy pequeña, como que siempre me llamaba la atención por qué ocurrían las cosas. Y un evento muy importante en mi vida es cuando el- mi esposo fallece de cáncer cerebral. Y entonces yo Wow. me empecé a hacer la pregunta, me cuestionaba por qué a algunos les da cáncer y mueren y por qué a otros no nos da cáncer. Y ahorita la pregunta sería por qué a algunos les da COVID y a otros no. Por qué algunos Ujú. mueren, otros sobreviven y otros, por ejemplo, en mi caso, que a mí no me ha dado COVID, afortunadamente, ¿no? Pero son como cuestiones, ¿no? Que también vemos a través de la historia, que ha habido muchas pandemias y hay gente que perece y otra que lejos de perecer, evolutivamente se hacen más fuertes. Ujú. Y es que en la naturaleza, pues es la sobrevivencia y la adaptación. Es una de las cosas más importantes en esta vida, en este planeta, ¿no? La sobrevivencia de la especie y la adaptación. Entonces, yo me empezaba a cuestionar esas preguntas, ¿por qué algunos sí y algunos no? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? ¿Qué implicaciones existen tanto biológicas como emocionales, como transgeneracionales, ¿no? Y hasta el momento histórico en el que tú estás viviendo, por ejemplo, en este momento histórico que nos toca vivir una pandemia. Hace 2 años, ninguno de nosotros le pasó por la cabeza que íbamos a enfrentarnos a una situación de pandemia, ¿no? Así como, wow, la vida nos sorprende. Así de la nada. Sí es, ¿no? Y lo increíble es otra vez, te digo, que hay sobrevivientes y que hay gente que no le pasa nada. Ujú. Y gente que perece. Y hemos visto que ha perecido muchísima gente Sí, en esta bendito. pandemia. Y que por lo general, anteriormente a esta pandemia, pues tú veías que ocurrían cosas, pero como lejos de ti, ¿no? Como que esas cosas no te alcanzaban o no estaban en tu, en tu nicho, por así decir, ¿no? Y de repente empiezas a ver que la gente se empieza a morir, a parientes, amigos cercanos, y entonces eso, pues, empiezas a decir, a ver, momento, ya no está tan lejos, ahora ya lo tengo aquí. De hecho, me tocó estar con ciertos sobrinos que les dio COVID, yo estaba ahí y no me pasa nada. No, que Ujú. yo pues estoy por mi edad, estoy en un área donde tendría que haber sido con más riesgo, ¿no? Y mis sobrinos, uno de 12 y otro de 26, que supuestamente no estaban en el perfil, ¿no? Son esas cuestiones que dices, ¿qué es lo que ocurre? Sí, la verdad que existe mucho caos. Hay muchas cosas que aparentan no puedes explicar. Así es, y entonces lo que yo hice, bueno, fue decir,
Pues, ¿qué ocurre? Debe de haber, por algún lado, puede haber alguna respuesta, o por lo menos darnos como algunos tips de lo que está ocurriendo. Tener una vaga o una idea un poquito más concreta. Entonces, el libro se trata de eso, de cómo, pues, la pregunta de mi esposo, de que muere de cáncer, jovencísimo. Él comienza con un cáncer a los 29 años y muere a los 40, cuando era muy fuerte, ¿no? Y después yo me doy cuenta que cuando era joven me empiezo a curar de alergias, de asmas, de situaciones que me iban ocurriendo en la vida que no sabía cómo los hacía. Esos milagros que le llamamos, ¿no? Ujú. O sea, Y que que hay más de lo que los ahora, doctores pues en conocen. el libro, exacto, y en el libro, pues trato de explicar un poco esa, esa maravillosa palabra que es la vida, ¿no? Ese Ujú. fenómeno de la vida. Y qué ocurre, ¿no? Y empezar a entender un poco los misterios de la vida, Exacto. ¿no? Entonces, por eso se llama la biología del amor, porque pues yo soy bióloga y bueno, si hablamos de la palabra bios, quiere decir vida y logos tratados o estudio, ¿no? Entonces los biólogos nos encargamos de estudiar a la vida, a todo lo que es vivo. Pero dentro de la biología, pues hay muchos campos, ¿no? Está el animal, el vegetal, y de alguna manera nosotros como seres humanos. Entonces, en este libro lo que se trata es ir un poquito más, no tan general, sino que me meto un poco más en las cuestiones de lo que es genética. Y creo Ok. que podemos hablar esta noche de esa área de lo que es la genética y para poder explicar un poco todo esto de lo que son las pandemias. ¿Qué te parece? Claro que sí, suena interesante. Ok, bueno, me gustaría comenzar y bueno, si la gente que nos está viendo, uh, me gustaría hacer algunas preguntas porque luego son interesantes, podemos interactuar y que esto no se haga un monólogo, ¿no? Entonces, lo primero que te podría preguntar a ti, Javier, y a la audiencia es, cuando yo te digo la palabra genética, ¿qué se te viene a la mente? ¿O qué se les viene a la mente? Yo pienso en el parecido que tenemos con nuestros padres. Si tengo los ojos de papá o si tengo la nariz de Muy bien. mamá, Ajá. ¿Y a eso cómo le llamas? bueno, genética. Ajá. El, O rasgos hereditarios, ¿verdad? Tú exacto, heredas, por ejemplo, la nariz de papá, los ojos de mamá, ¿sí? exacto. ¿Qué más te viene a la mente? O si la gente que nos está viendo quiere participar y contestar, pues sería muy, muy Sí, a bonito, través ¿no? del chat pueden, yo voy a estar leyendo los mensajes que pongan en mi Facebook, que es donde se está transmitiendo en vivo. Así es. Cuando dice o genética, pues lo primero es los genes, ¿no? Viene la Exacto. palabra genética de los genes. Cuando hablamos de genes, ¿qué se te viene a la mente cuando tú hablas de genes? No, pienso en los cromosomas, en estos ¿Qué hay pelitos que dentro de tienen los genes o información. qué es para ti los genes? Información, sí, muy Esos son bien. datos, ¿Y qué sí. tipo de información? Ahí está todo. De hecho, yo encuentro Muy fascinante bien. como un óvulo tiene todos los genes para que una persona nazca. O sea, todas las características que yo tengo, todo mi cuerpo y toda mi energía estuvo en dos células que se unieron y se convirtieron en una. Y de ahí empezaron a procrearse cuando yo fui engendrado. Muy bien, muy bien. Interactúan dos células, ¿sí? Ujú. Un óvulo y un espermatozoide, Exacto, ¿sí? Mamá y papá.
¿Y qué Exacto. ocurre a la hora de la fecundación? Estas dos informaciones se mezclan, se cruzan, Exacto. ¿sí? Vamos a traer información de mamá y vamos a traer información de papá. Y a la hora de la fecundación es cuando vamos a tener dos informaciones, la materna y la paterna. Y que esta va a estar dentro de esos genes, porque son células sexuales, tanto el óvulo como el esperma, y a la hora de unirse van a formar o entretejer lo que nosotros llamamos ADN. Ok. ¿Sí? Y el ADN está formado por esta podríamos decir, banda femenina o materna y la banda paterna. Ok. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a estar con la formación de un nuevo gen, de un nuevo ser. ¿Sí? A través de esta información y esta fecundación se lleva un proceso casi milagroso que es la creación de un nuevo ser. Uh-huh. Y ahí vengo yo. Y yo, y todos los que con nos mi, escuchan. y nosotros lo que vamos a hacer es que dentro, al momento de que se unen estas dos informaciones, se va a formar lo que nosotros llamamos un genoma. ¿Has escuchado la palabra genoma? Sí, el genoma humano. Exactamente. ¿Y qué es el genoma humano? Es como la información completa de lo que tenemos. Entiendo yo, si tú eres la experta. Exactamente, Es el exactamente. mapa. Hazte cuenta que es como tu código de barras, Ok. ¿sí? En un código de barras, cuando tú tienes un lector óptico, estás en un súper, tú pasas el código de barras y automáticamente la computadora lee que dice, un shampoo, ¿sí? O Uh-huh. tomates, lo que sea. Y entonces tiene la capacidad de leer ese código de barras. Y cada uno vamos a tener un código de barras único. Muy parecido, pero único e irrepetible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la hora de que se fusionan estas dos informaciones, pues va a haber ahí también una situación que más adelantito vamos a abordar. Pero entonces, te digo, ya tenemos nuestro código de barras. Y entonces, hace unos, en el siglo pasado, encontraron a Watson y Crick, que eran unos científicos y que ganan el premio Nobel, cuando pueden descifrar o encontrar el ADN. Cuando dicen, aquí está el ADN. Y entonces todos dijeron, magnífico, porque entonces ya tenemos como el código de barras y entonces ahora vamos a poder descifrar la vida. Y más que nada les interesaba descifrar las enfermedades, ¿no? Dijeron, wow, ya desciframos el código de la vida, ya desciframos el código de Dios, ahora sí, está en nuestras manos. Entonces, en los años 80 hay un proyecto que se llama el Genoma Humano, proyecto del Genoma Humano, no sé si alguna vez han Yo lo escuchado de eso. escuché cuando estaba estudiando sanación y la verdad que sonaba bien impresionante y como que de momento dejé de escuchar eso. Primero era ese logro, mira, lo desciframos y después no volví a saber más nada hasta que leí tu libro recientemente. Así que aparentemente era algo bien Sí, prometedor, pero como que no nos dio nada nuevo. O nos dio poco, menos de lo que se esperaba. entonces cuando sale el boom de que, pues ya sabemos, ya podemos aislar al ADN, pues entonces ya vamos a poder descifrar, decodificar toda la información. Entonces, pues imagínate, hubo mucha gente interesada, especialmente laboratorios, gente que decía, bueno, pues con esto me voy a hacer millonario, ¿no? Primero, pues viene toda la parte de las finanzas y de la investigación y de todo
lo que se iba a poder generar a través de descodificar el genoma humano. Entonces dijeron, bueno, si ellos pensaban que podían encontrar un gene para una proteína, después del agua, lo más importante en el cuerpo humano son las proteínas. Hace cuenta que todo lo que estamos formados son de proteínas. Entonces, estructurales, hormonales, de enzimáticas, o sea, hay una cantidad impresionante de tipos de proteínas. Entonces ellos decían, bueno, si hay 120,000 aproximadamente tipos de proteínas, vamos a tener que tener más o menos 120,000 genes, para que entonces pues tenemos el gene de la proteína X, el gene de la proteína Y, vamos a poder tener el gene de la diabetes, el gene del cáncer, el gene que esté involucrado con la presión alta. Entonces dijeron, pues ya aquí la hicimos, ¿no? Entonces empezaron a hacer el trabajo, empezaron a investigar, y poco a poco se fueron dando cuenta que el número de genes de un ser humano no va más allá de 25,000 genes. O sea, de 120,000 que se dijeron, creía que habían ahí, 25,000. ¿Perdón? De Sí, 120,000 que se esperaba que hubieran, hay 25,000. Hay 25,000. Entonces dicen, estamos en problemas. ¿Cómo? ¿Cómo 25,000 genes si estamos en la pirámide de evolución? Pues estamos hasta arriba. ¿Cómo es posible que también los chimpancés y los ratones tienen casi el mismo número de genes que nosotros y evolutivamente no están en el tope de la pirámide? Entonces dijeron, ¿qué se trata, no? Y entonces se cae todo este proyecto. Porque no había manera, con 25,000 genes, cómo ellos iban a resolver esta situación cuando se pensaba que tenía que haber un gene para una proteína. Si son 125,000 proteínas, debería de haber 125,000 genes para reproducir o replicar esas proteínas. Pero si eso no estaba ocurriendo, entonces, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Cómo iban a descifrar esta situación? Y entonces se viene abajo todo lo que es el proyecto del genoma humano. Ya no es determinístico. Había algo más allá que ellos no podían entender. Y cuando está ocurriendo esto, Javier, algo interesantísimo también está ocurriendo en otro lugar en el planeta, que es Inglaterra. Hay un científico que está trabajando en una universidad en el área de genética, y él lo que hace es que trabajaba mucho con síndromes, con todas aquellas malformaciones genéticas, ¿no? Entonces, pues él veía, por ejemplo, nosotros sabemos uno pues muy conocido es el síndrome de Down, ¿no? Que está involucrado el cromosoma 23, dentro de 21, perdón, en el cromosoma número 21, y que, bueno, todo el mundo conoce que en este cromosoma hay una falla o mutación, y por eso se da este síndrome. Bueno, pues él estaba trabajando, hay muchos síndromes, ¿verdad? Pero de uno de ellos, ese es el más conocido, y de repente se da cuenta que hay un síndrome, o más bien dicho, hay dos síndromes completamente distintos y donde está involucrado el mismo cromosoma y en el mismo lugar genético. Así que ya no es un cromosoma una condición, ahora pues un solo cromosoma puede tener cosas casi opuestas o distintas, que no tienen nada que ver una con la otra.
exactamente, y dos síndromes completamente distintos. Que tú dijeras, bueno, tienen alguna similaridad. No, completamente distintos. Y la falla genética estaba en el mismo lugar, estaba localizada en el mismito lugar. Entonces él dijo, a ver, ¿qué está ocurriendo? Esto no puede ser, no puede haber dos fallas que estén ocurriendo en el mismo lugar. Y Y descifraron lo que entonces, era. esto es fascinante. Y entonces sí, entonces esto es fascinante porque él descubre que de alguna manera estos genes que estaban involucrados en estos dos síndromes sabían de dónde provenían. Si provenían de la parte materna, les daba el síndrome A. Si provenían de la parte paterna, producían el síndrome B. Era como si tuvieran una memoria de dónde era su procedimiento, de dónde venían, ¿no? A mí me encanta Y porque ya entonces estamos era como, entrando en una base científica de las constelaciones familiares. Yo llevo tantos años facilitando constelaciones, exactamente, te me estás veo los adelantando. resultados, pero uno piensa, ¿y de dónde sale eso? ¿Es imaginario, esto es psicológico, esto es placebo? Pero ahora está surgiendo de que sí es cierto y que es biología. Así es, así es. Entonces dijeron, bueno, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Y entonces, de aquí sale una nueva variante o algo que se le llama impronta genética. Impronta genética quiere decir, imprinting es en inglés, que quiere decir como un sello, como una huella, que entonces los genes, de alguna manera, traen esa huella que viene de atrás y que saben cuál es de dónde provienen y qué es lo que tiene que ocurrir. Entonces, hay una marca, son como marcadores genéticos. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, no es que los genes sean genes per se, sino que hay una situación en que está, pues que está haciendo que ocurran situaciones. Ocurre la situación A, ocurre la situación B, y eso viene de los dependiendo padres. de los... Y esa información viene de los padres. Entonces, si va a haber un tipo de síndrome A o un síndrome de otro tipo, ¿no? Entonces, y puede ocurrir, por así decirlo, in situ, ahí en el mismo lugar, y puede provocar dos respuestas completamente distintas. ¿A poco esto nos Wow, fascina? interesante. O sea, que es más complicado de lo que pensábamos. Hoy es impresionante porque nosotros desafortunadamente siempre pensamos de manera lineal y no dimensional. ¿Estás de Ujú. acuerdo? Sí, definitivo. Entonces, aquí rompe esa manera de pensar linealmente y que Todo los es más eventos o los complicado. fenómenos ocurren linealmente. En las constelaciones familiares hay tantas cosas que se dan multidimensionalmente. Hay una explicación sencilla de lo que está pasando, pero en verdad hay mil cosas pasando detrás de la cabeza, que sabemos que hay algo moviéndose, pero ni nos damos cuenta. Y supongo que en la genética Exacto, también. claro. Entonces, cuando yo doy este taller, esta materia a los consteladores, pues les queda muy claro porque ya hay una base científica que puede fundamentar lo que los consteladores hacen. Exacto, Ya no estás haciendo tu trabajo a ciegas, exacto. Hay ya, cierta confirmación. ya puedes tener un fundamento científico. Exactamente.
ya es como una confirmación científica de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo Entonces, las emociones, cómo afectan la genética? Si mi mamá tiene un trauma cuando ah, está embarazada de mí, o justo antes, o justo después, ¿qué afecta eso en mi genética? ok. Bueno, vamos a dejar un poquito pendiente tu pregunta porque quiero hacer como tener un contexto para que después podamos regresar a tu pregunta Ok, y puedas entenderla mejor. Me gustaría hacer un paréntesis aquí y bueno, pues ya hablamos de los genes, ¿verdad? Y de la importancia que tienen los genes en nuestra vida. Ahora, ¿tú sabes dónde están los genes ubicados geográficamente en una célula? en el núcleo. En el núcleo. Muy bien. Entonces, si yo te hiciera la pregunta, ¿tú qué crees? ¿Cuál crees que sería el cerebro de una célula? ¿Cuál es el cerebro de una célula? Bueno, pensaría que los genes o el núcleo, pero parece que viene por otro lado. Ok, sí, ¿verdad? Pero pues nosotros lo primero que dirías es, pues si toda la información está dentro del núcleo, pues yo podría pensar que el núcleo es el cerebro de las células, ¿sí? Exacto. Entonces, fíjate, hubo algo muy interesante aquí. Dijeron, bueno, pues vamos a ver qué pasa si a ciertas células les quitamos el núcleo. Sería como alguien sin Si cabeza, fuera en teoría. el núcleo, si fuera exactamente, y morirían, ¿verdad? De Eso inmediato. pensaría A ti uno. te cortan la cabeza y pues adiós, ¿no? Bueno, pues entonces hicieron este experimento y resulta que las células quitan el núcleo y las células siguen vivas, a tal grado que hasta 3 meses siguieron vivas. Ok. Y estuvieron haciendo todas sus funciones, estuvieron alimentándose, estuvieron secretando, siguieron sintetizando y todo por un largo periodo hasta que finalmente murieron. Ok. Y entonces dijeron los científicos, ups, creo que nos equivocan. Así que tal Que vez el el núcleo no es el núcleo no cerebro de puede la ser el célula. cerebro de la célula. O sea que Ahí hay se algo dieron más cuenta que la que genética. no, sí. Y entonces dijeron, bueno, si no es el núcleo, ¿quién? ¿Quién es el Exacto. cerebro de la célula? Y entonces se dieron cuenta que era la membrana celular. En inglés se llama membrane, entonces es como brain, ¿sí? En español no se puede hacer esa como analogía, ¿no? Pero en inglés suena brain, cerebro, membrane, ¿no? Ok. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, uh, se dan cuenta que estaban completamente equivocados, pensando que el núcleo era el cerebro cuando en realidad eran las gónadas, era el sistema reproductor de la célula. Yo conozco gente que en vez del cerebro piensan ¿Verdad? por ahí. O No como me dice, extraña. ¿no? Que los varones piensan mejor porque tienen dos cabezas. Exacto. Exacto. O no piensan. Exactamente, ¿no? Entonces imagínate que de repente dicen, ay Dios, ¿cómo pudimos pensar que el núcleo era el cerebro cuando son las gónadas? Eso es el sistema reproductor. Y entonces la membrana, dice, pero ¿cómo puede ser la membrana? ¿Qué función tiene o qué tan importante es que es el director de la orquesta, ¿no? Entonces se dieron cuenta. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No Sí, hay alguna estamos a mitad del pregunta? programa. Tenemos que pues hablar bastantes otros temas. Sí. Pero Entonces lo de la membrana te me hace digo, la mucho membrana, sentido. Porque fíjate que se están procreando distintos tipos de células.
O sea, de esas células se hacen de momento células de cerebro y de venas y de sangre y de piel y de ojo y de uñas, ¿sabes? Algo afuera es lo que está diciendo que tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto otro. Ajá, entonces, para allá vamos, ¿no? Entonces, cuando ellos descubren que la membrana celular es es el cerebro de la célula, es porque tiene unos receptores. Y estos receptores van a hacer que la célula pueda tener información del exterior y del interior. Ah, qué interesante. Cada, sí, cada organismo pluricelular tiene que tener este sistema o cada quien haría lo que se le pegara la gana. Yo me reproduzco si soy el hígado, si soy el riñón o me pongo a producir hormonas de crecimiento o lo que sea. Tiene que haber un sistema donde yo esté conectado con el exterior. Y Sí, porque las células entonces haz de trabajan en cuenta que, tejidos, en grupo. Tienen que claro, remar todos del y mismo no, lado o nos morimos. claro, y tienen que estar conectadas. Así como estamos nosotros conectados en este momento, cada célula tiene que estar conectada para que pueda funcionar. Exacto. Entonces, aquí viene, ¿no? Hay una información, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Hay dos personas en intimidad, ¿sí? Y ya están por llegar al clímax. ¿Qué ocurre corporalmente, Javier? Ocurren mil cosas. O sea, se dilatan Ajá, las a ver, dime algo. pupilas, la sangre se mueve más rápido, el Exactamente. corazón cambia el ritmo, el Exacto. sudor. eh, Emocionalmente hay una conexión, el cerebro límbico de ambas personas se activa. Así Espiritualmente es. hay una conexión también, las endorfinas se Mira, vámonos activan. fisiológicamente. Fisiológicamente es, número uno, ¿qué es lo más importante en este momento? Irrigar y llevar toda la sangre al área genital. Uno es para los varones, para que haya una erección y haya una eyaculación. Las mujeres, para que la vagina se extienda, el clítoris también, para que pueda haber un orgasmo. Y entonces hay que mandar toda la sangre lo más posible que sea. ¿Y qué va a ocurrir en el cerebro? En el cerebro va a haber partes que se van a bloquear y otras que se van a estimular, como sería la pituitaria, la amígdala y el cerebelo. La pituitaria, ¿por qué? Porque hay que producir hormonas, todas las endorfinas, las oxitocinas, la dopamina. Y órale, ¿te acuerdas de esa película de todo lo que usted quiera saber acerca del sexo? Que es buenísima, de Woody Allen. De que ya están los espermas ahí, de que órale, ya a la hora que te diga, pues hay que salir, ¿no? Entonces es todo un proceso, pero es un proceso coordinado de muchas áreas y que tienen que estar en un constante comunicación. Ahora vayamos a lo que tú dices. ¿Qué ocurre cuando una madre está embarazada? Todo va a haber va a estar el macrocosmos y el microcosmos, ¿sí? Interactuando. Cada vez que una mamá está embarazada, todo lo que sienta y piensa, el bebé lo va a sentir. ¿Por qué? Porque si está deprimida, va a producir hormonas de estrés como cortisol y adrenalina, ¿sí? Neuropinefrinas, y se va a deprimir. Cuando este bebé nazca, ¿qué va a ocurrir? Este bebé va a tener tendencias depresivas. Bendito. Y Porque no va fíjate a que haber carga esa nada. tristeza toda la vida y no la puede procesar porque no es de él o de ella. Exactamente. Pero tú estuviste en un ambiente lleno de hormonas de estrés, depresivas. Y entonces es como lo mismo que pasa con las mamás que son adictas. Ay, Dios ¿Qué mío, pasa sí.
con el bebé, lo mismo. No podemos separar al bebé de la vida de la madre. Wow. Todo lo que le ocurrió a tu mamá, tú lo percibiste en un lenguaje hormonal. Interesante, Wow. ¿no? O sea que si la mamá necesita heroína para sobrevivir, el niño se va a sentir vacío. O el niño tal vez cuando crezca pasa a ser adicto. Y lo mismo ¿Qué se puede pasa, decir del alcohol, del cigarrillo, de cualquier otra cosa. qué pasa en las líneas genealógicas? Hay familias que traen un problema de alcoholismo, un problema de diabetes, un problema de cáncer, lo que tú quieras, de trastornos mentales. Y es porque han estado en este caldo cultivo de hormonas o el bebé ha estado bombardeado de ciertas sustancias. Y un bebé no se puede separar de lo que ocurre a su alrededor externo. Ok, la pregunta que me retumba en mi cabeza ahora mismo. ¿Se puede hacer algo al Okay. respecto? Cuando esta Claro, persona, este ser, tiene toda esta información que le llegó de la madre o del padre y que le está haciendo la vida imposible. claro. O sea, una de las situaciones es, bueno, cuando tú ves que una es que puede ser transgeneracional, ¿sí? Hay en biodescodificación, también hay un momento que se llama proyecto sentido. No sé si lo has escuchado. No lo he escuchado. Mira, tú puedes traer, por ejemplo, transgeneracionalmente, podamos decir, problemas de diabetes, por decir, ¿no? Que te viene generacional. Pero hay otra situación también, que es en el momento de la concepción. Número uno, el ambiente emocional. Si fuiste un hijo deseado o no deseado. Si tus padres querían que fueras niña o niño. Si había ya un proyecto para ti profesional, que fueras doctor o que fueras ingeniero, porque todos en tu familia son doctores o son ingenieros o son abogados. Y entonces, pues tú también vas a ser abogado. Fíjate, todas estas percepciones que no entendemos, aquí de momento se explican. Si siento que nadie me quiere, aunque todo el mundo me adore, puede ser por eso. O si siento que no me acepto, la falta de autoestima. No hay nada malo conmigo, pero yo me siento que no valgo nada. Pues tal vez viene de eso. Una de las situaciones, te voy a poner aquí, por ejemplo, cuando tú eres niño y tu mamá quería que fueras niña, entonces ahí puede haber una situación en que tú de alguna manera quieras ser niña. Hay muchas situaciones, pero una de esas es que tú dices, es que estoy en el cuerpo equivocado. Y es porque la madre quería una niña y recibe un niño. Y para complacer a mamá. Exactamente. Qué interesante, ¿no? Definitivo. Y fíjate todo este diálogo que hay sobre el origen de la preferencia sexual. Exacto. Todo viene de Ese esto. podría ser uno, o sea, no estoy diciendo que son todos, Sí, pero sí. en el momento de la concepción, ¿cuáles eran los proyectos o los sentimientos de los papás? Y aquí te viene otro que es emocional. Y en mi libro lo pongo porque yo soy una hija de reemplazo, o lo que le llaman el síndrome del yaciente. Tengo una hermanita que muere y en el momento que yo nazco, después de que ella muere, yo soy la hija reemplazo de esa bebé que no pudo concebir. Y entonces me ponen el nombre y soy ella. Wow. Que Fíjate, este para los sería padres. otro tema interesante, todo lo que son los hijos de reemplazo, el síndrome del yaciente, ¿no? Para los padres es tan doloroso perder un hijo. Y de Exacto. momento, mira, ahora nació esta hija, qué bueno, la tenemos de vuelta. Exacto. Eso es lo que me pasa a Digamos, mí. problemas de identidad. Tú no eres tú, Es, tú eres alguien más que ya ni existe. O sea,
tú creciste con otra identidad. Así es. Wow. Por 40 Fíjate. años, hasta que llego a Constelaciones y mi hermana me dice, es que te tienes que cambiar el nombre y tienes que Wow. ponerte en tu lugar. Porque Wow. también eso, te ponen el nombre del tío, del abuelo, para que ese no se muera, ¿no? Y siga viviendo y viviendo y viviendo. Y el Que pobre esté tío no lo deja presente, morirse. ¿verdad? Exactamente. Wow. Entonces, esa es otra situación en el momento de concebir, en el momento histórico de tu concepción. Y ya puedes traer una huella, una impronta genética y de que a eso vienes. Uh-huh. Otros dicen, esta ya va a ser la última y esta es la que nos va a cuidar cuando nosotros seamos grandes. Y se Que queda mucha a carga cuidar le a los ponen a esta papás. persona. No has nacido y ya tienes una carga de por vida. El mayor, pues es el que va a cargar con todos los hermanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí también el momento histórico o qué situaciones está viviendo la familia, como en el caso de mis papás, un duelo interrumpido que con mi llegada pues lo hacen a un lado y deciden que pues que la vida ya se las trajo de regreso. Mm. Y literalmente yo cargo con un muerto, ¿no? Wow. Y así hay muchísimos, como mi caso. Quizás algunos no tan severos, pero sí de que pues te vas a llamar como el abuelo, como el tío que se murió, no sé, ¿no? Y otra vez reemplazamos y reemplazamos. Este es un tema muy, muy bonito que hay muchísimo que explorar ahí, Javier. Bueno, y lo que quiero decir es, todas estas cosas se pueden trabajar con las constelaciones familiares. Claro que O sí, sea, esto es una condena perpetua hasta que se trabaja, hasta que se mira, claro que sí. hasta que se asume Porque conciencia. claro. Y mira, en la vida de una célula, vamos a volver a la célula, yo te voy a decir por qué. La célula tiene dos funciones principales. Es crecer o protección. Y no Uh-huh. puede hacer las dos cosas. O crece y se nutre o se Ah, sí, qué protege. interesante. Igual que Pero nosotros. no puede hacer las dos. Nosotros igual, o crecemos o nos protegemos. Uh-huh. ¿Y cuál es el sistema más importante que tenemos nosotros, como en esta máquina? Es el sistema inmunológico. ¿Cómo te sientes cuando te da una gripa? Mal, no tengo energía para nada. Terrible. No te puedes ni parar porque el sistema Uh-huh. inmunológico requiere de toda la energía. Y Uh-huh. entonces pues no tienes hambre porque ahorita todo lo que el aparato digestivo va a requerir energéticamente, lo tengo que tener yo. Y al Uh-huh. descanso, ni Exacto. motrizmente, porque toda esa energía la va a utilizar el sistema inmunológico para que tú puedas vencer la gripa y el virus. Wow, Y sí. lo demás se tiene que parar para que tú puedas. ¿Sí? Ahora, lo vamos a llevar, o sea, te voy a poner diferentes contextos. Vamos a llevarlo a Curso de Milagros. Curso de Milagros que dice, hay dos emociones, el amor y el miedo. Uh-huh. Si estás en el miedo, es en la protección, ¿estás de acuerdo? Y no voy a poder estar en el amor donde yo puedo crecer, nutrirme. O estás en una o estás en otra. Bueno, si están tirando en mi casa, yo no voy a poder ponerme a leer, ni me voy a poder concentrar en nada, ni voy a poder aprender nada, ni voy a rezar, ¿sabes? Yo estoy en protección, en vamos a correr donde me puedo esconder. Entonces, imagínate lo que está ocurriendo con esta pandemia. Uh-huh. La gente cae en el miedo Claro, y nos bloqueamos. claro. Tantas cosas que queremos hacer y como que...
y te entra el pánico y porque empiezas a mirar que la gente se empieza a morir, empiezas a escuchar, empiezas a ver gente que se ponía en un inicio a mirar y a mirar, o sea, hasta que acababan ya aturdidos de tanta información y de repente tanta información que era antagónica, ¿no? Sí, Y de no saber y de estar en el enigma de exacto. qué es lo que va a ocurrir. Entonces, pues aquí estamos en la lucha como la célula. Sí, O nos protegemos o o crecemos. crecemos. O estamos en el amor o estamos en el miedo. O sea que yo me tengo que sentir seguro para poder crecer en cierta forma. Necesitas Si no, no me voy confiar a en la concentrar. vida. Sí, ¿Te acuerdas? Albert decía mucho que había que asentir. exacto. Así Y fue, asentir no así es más que es. decir, así es, no puedo hacer nada. Simplemente lo que me toca, ¿no? Y yo decido si voy a vivir en el miedo, encerrado, pensando que me voy a morir, o digo, bueno, pues si me toca morirme de esto, pues bueno, no sabemos, somos finitos también, se nos tiene que quedar muy claro. Y fíjate lo importante de sentirme cómodo con lo que hay. Hay mil cosas que no Exacto, me gustan, pero no me voy a morir. Y si me muero, pues está bien también. No hay que estar está bien. peleando. Y así, sin tener que cambiar las cosas externas, yo puedo crecer y puedo abrir mi corazón y puedo amar y puedo colaborar. Y aún en condiciones adversas puedes crecer. Sí, Pues tu tema, ¿no? Dentro de la pandemia, ¿cómo haces para tu florecer en esta exacto, pandemia? ¿No? O exacto. sea, ok, hay muchas cosas que tú no puedes controlar. Solamente controlas tus pensamientos y lo que sientes. ¿Estás de acuerdo? Lo demás no podemos controlarlo. Y la percepción. ¿Y dónde caigo yo dentro de todo lo que esté pasando? Que fijo. Por supuesto, esa es una palabra clave. Todo va a ser a través de un filtro de la percepción. Es tu sistema de creencias, tu programación que tuviste en casa. Y lo vas a filtrar. Sí, Y lo filtras. Y esa percepción se convierte en tu realidad y en tu destino. exacto. Y fíjate también, aquí me gusta traer el tema de la pedagogía sistémica que creó tu hermana. Cuando hay un niño que no se siente cómodo en su casa, no se va a poder concentrar en las clases, ni le importa Ahora, tampoco. Tengo miedo que mira, papá mate a mamá. Olvídate de la matemática o de la ciencia o de la el, literatura. el TDA, todos estos niños con trastorno de déficit de atención, es porque o sea, los niños no se pueden concentrar porque su alma está con la mamá, porque la mamá Ujú. tiene un sentimiento de que ella se quiere morir. Ay, bendito. Y entonces, ¿qué hace el niño? El Bueno, niño lo que hace es, mamá, aquí estoy, por piedad, quédate. sí, para mantenerla en la vida. Exacto. ¿Cuántos matrimonios están a punto de romperse, pero entonces el niño empieza a tener problemas y eso obliga al matrimonio a hacer cosas en conjunto? Y entre ambos lo llevan al médico, y entre ambos van al psicólogo, y entre ambos van a los sitios, y entre ambos se rascan la cabeza y qué rayos yo voy a hacer con este niño. Y Cuando detrás de la eso lo que hay es. respuesta, cuando la respuesta está dentro, ¿no? Exacto. O sea que cuando uno asume conciencia, nos apoderamos Claro. y podemos Y resolver montones de cosas. claro, pero lo primero es tomar conciencia, ¿no? Sí. Y los trastornos mentales de los jóvenes. Eso es muy interesante. Hay dos eventos muy importantes en la parte biológica de un organismo, especialmente del ser humano. En el momento que tú naces, se está desarrollando tu cerebro, la sinapsis, y entre más tengas
experiencias, ese cerebro va a tener más capacidades y más evolutivo. Cuando llega la adolescencia, hay una cosa que le llaman poda neuronal. Es como que, a ver, de todo esto, ¿qué sí vas a ocupar y qué no vas a ocupar? Ok. Y entonces se hace como una selección. Y en otro momento también empiezan las hormonas a funcionar. ¿Sabías que todos los trastornos emocionales surgen en la adolescencia? No antes. Hay muy pocos casos. Ok. Y es ahí donde empieza ya el sistema hormonal de que quién soy yo. Empiezas a separarte entre lo que eran tus padres y tus hijos y tú. ¿Sí? Y entonces empieza a haber otra vez un recableado. Y si tú no traes unas buenas bases, por ejemplo, ahí es donde tú te empiezas a cuestionar qué pasa y empiezan a presentarse todos los trastornos. Ahí se presenta el de depresión, el de la ansiedad, la bipolaridad, trastornos de personalidad, nómbralos. Todos nacen a partir de ese momento histórico. Wow. ¿Y cómo se pueden manejar? O sea, que, si Ah, es que bueno. se puede manejar. Otra vez tendríamos que ir al transgeneracional. ¿Qué ocurre en mi linaje? Ok. ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo que fue, como te decía, en el proyecto sentido? Ahorita, por ejemplo, va a haber déjame darte un ejemplo, ¿te acuerdas cuando se cayeron las Torres Gemelas? Sí. Hubo como mucho estrés internacional, ¿no? Nosotros tenemos niveles de estrés que podemos dominar y otros que se disparan que ya no puedes controlarlos, ¿no? Entonces, se hizo un estudio de mujeres que estaban embarazadas en el primero, segundo y tercer trimestre. Y se dieron cuenta que las mujeres que estaban en el último trimestre y que les había ocurrido, que habían estado presenciando o escuchando este evento, sus bebés tenían características muy especiales porque tenían más tendencia a la depresión y a no llevar muy bien las situaciones de estrés, porque Ok. había sido un momento estresante muy fuerte. Aquí sería bien interesante ver si ahorita hay mujeres embarazadas, se podría hacer un estudio de qué va a pasar con esos niños, porque van a volver a estar y van a vivir dentro de la madre un evento emocional muy fuerte, una pandemia. Cada cosa va a dejar una huella, Javier. Unas muy profundas y otras suavecitas y otras que se pueden ser como polvo y que se disipan. Pero va a depender de la carga emocional del suceso. Exacto. Aquí pregunta en el chat qué es el déficit de atención. Es el trastorno de déficit de atención. Son aquellos niños que están siempre muy inquietos, que no ponen atención, a los que se les da Ritalin, que los dopan para que estén tranquilos, que no aprenden, que no siguen instrucciones, que todo el tiempo están hiperactivos. También hay un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. El ADD que le llaman en inglés. No sé si tú estés más relacionado. Attention Deficit Disorder. Ajá. Y entonces a los Entonces, padres, ¿qué tú le dirías? O sea, a los ay, padres de bueno, niños con bueno, cualquier tú como trastorno. constelador ya sabes para dónde va la jugada. No le vas a decir es el niño, o sea, y tampoco le vas a decir está en ti, sino pues que haces todo un proceso terapéutico, porque entonces hay que ver, porque probablemente si la madre o el padre quieren morirse es porque algo ocurrió con sus ancestros. Y ahí viene el hilo, ¿sí? Probablemente la abuelita era depresiva o se suicidó o qué sé yo, o hubo alguien en la familia que se suicidó.
Y esa persona hay que reconocerla y honrarla y tenerla en el corazón y dejarla que descanse para que entonces todos podamos fluir y para que conectar. esa mamá entonces después pueda darse cuenta que ese dolor no era el de ella, sino que ella nada más lo estaba mostrando al sistema, que eso es lo que hacemos en constelaciones. Mostrar al sistema alguna situación que no se resolvió en el pasado y que si no se resuelve, ya sabes, ahí viene hasta que alguien le pone punto final o lo resuelve. O sea que la respuesta está en resolver lo que no ha sido resuelto. Exactamente, y que eso es lo que hacemos en constelaciones. Resolver esas situaciones que no han sido resueltas, que no han sido vistas. ¿Estás de acuerdo? Y mira, por aquí tengo una lista. Déjame ver. Que está muy interesante. A ver si la encuentro. Pero bueno, entre unas de ellas, ¿dónde las tengo? Bueno, por ejemplo, una de ellas en constelaciones familiares vamos a trabajar aspectos sexuales, como que, ¿te acuerdas de los aspectos sexuales? Como es adulterio, incestos, violaciones, abortos, hijos fuera de la familia. Que Todo por eso es lo general transgeneracional, todo eso es sistémico no también. ocurrieron en nuestra época y que eso es lo que un constelador todo el tiempo va a estar trabajando con ellos. ¿Estás de acuerdo? Luego, el dinero, robos, herencias, quiebras, fraudes, problemas financieros y problemas entre hermanos. Eso todo, ahora sí que es el pan de cada día de un constelador. La vergüenza, asesinatos, suicidios, discapacidades, enfermedades mentales, los duelos, como ya lo mencionamos, muertes de niños y jóvenes, y que aquí es donde aparece lo que te llamaba yo el síndrome del yaciente o el hijo de reemplazo. Y todo el tiempo los consteladores vamos a estar en estas esferas. Más lo que ocurre cuando naces, más lo que te ocurre históricamente. O sea, haremos un bagaje. La verdad que estamos cargando miles de cosas. Me impresiona que estemos son vivos muchas, todavía. sí, son muchas las cosas. Hay sistemas familiares que están no tan cargados, pero hay otros que dices, Madre Santa, ¿no? La buena noticia es que hay cosas que se pueden hacer. Claro, te digo, y es cuando generas conciencia. Por ejemplo, un alcohólico. Cuando un alcohólico dice, ya soy alcohólico, ya el 90% ya está resuelto. Exacto. Y aquí es decir, bueno, hay algo, ¿qué ocurre? Pero no estamos educados emocionalmente. Eso falta mucha educación. Para decir, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Por qué mi inquietud? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué tengo problemas de obesidad? ¿Por qué tengo problemas de diabetes? Y el primer paso es, uno, tener compasión con nosotros mismos. Y dos, cuidado personal. Estamos cargando muchas cosas. Vamos a sacar tiempo para nosotros, vamos a meditar, vamos a hacer yoga, vamos a pasar tiempo con seres queridos, vamos a la playa, vamos a coger sol, vamos a hacer ejercicio, comer saludable. O sea, son las 1000 cosas que sabemos lo que tenemos que hacer para cuidarnos y no necesariamente lo hacemos. No, y por otro lado tampoco sabemos que traemos cosas arrastrando de generaciones anteriores y que por falta de educación, de conocimiento, no lo podemos hacer, Javier. Por mucho que hagas tu ejercicio, en un momento vas a caer muerto de un paro cardíaco o lo que sea. Y diciendo, pero ¿cómo? Si era el más sano. No. Sí. Y resulta que tenía 40 años y su papá se murió de 40 años y es lo que le llamamos el síndrome de aniversario, ¿no? Y el Exacto. muerto. Exacto. Entonces, la vida es maravillosa y es tan
Vamos a tratar de descifrar todas esas cosas. Estas son unas cuantas pequeñitas cosas para poder descifrar el milagro de la vida, ¿no? Ujú. Y con todas las injusticias, con todo el dolor, con todas las pérdidas, con todas las cosas, la vida es maravillosa. Claro, así es. Y Vale debemos la estar pena vivir. agradecidos, dar gracias y pasar hacia el frente de todas las bendiciones que hemos recibido. Así es. Y bueno, cada quien hace lo mejor que puede con el conocimiento que tiene. También eso Sí. hay que reconocerlo, ¿no? Si yo no tengo manera de saber por qué mi niño tiene TDA o yo en la infancia tuve TDA, ¿no? Y me gusta repetir eso en el pasado. Todo lo que ha ocurrido fue gracias al nivel de conciencia que estaban todos los envueltos en ese momento. Y también acuérdate que una de las funciones de la especie es reproducción y sobrevivencia. Y todo aquello que ha ocurrido es para que subsista la especie, Sí, subsistan los sistemas familiares. exacto. Sí, hay una percepción de que si yo no hago las cosas de cierta manera, pues se acaba el mundo. Me muero yo y se mueren todos mis seres queridos y por eso pues vienen tantas corrupciones, como yo le llamo. O sea, hay mucho que aprender, Javier, muchísimo, Sí. muchísimo. ¿Y Y por qué lo bueno, hacemos? Pues como se dice en inglés, you didn't know any better. Yo no sabía otra manera mejor de hacerlo. y también aceptar que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con el conocimiento que Ujú. tenían Exacto, y que hicieron lo mejor que pudieron. exacto. Y que a veces también, otra vez, ellos traían una misión o ya un proyecto dentro familiar para que se llevara a cabo. Y aunque nos guste, no nos guste, lo entendamos, no, así ocurrió. Ujú. Y nuestros padres, con todas las imperfecciones, son unos seres maravillosos que arriesgaron su vida para tenerlos, se dieron la vida de lo que era, porque una vez nosotros nacimos, su vida no volvió a ser la misma. Así Básicamente es. sacrificaron todo lo que tenían por tal de pasarnos la vida y de darnos todo lo que tenemos y gracias a ellos estamos aquí todavía. Y nos Fíjate dieron todo el el éxito. regalo más maravilloso, que fue darnos vida, ¿no? Definitivamente. Y aquí estamos tú y yo platicando gracias a esos 4 seres que decidieron de alguna manera intercambiar su ADN Exacto, para que estuviéramos este día, en este momento, teniendo una charla tuya, ¿no? exacto. Ay, qué interesante, Lara. ¿Hay algo más que te gustaría añadirle antes de cerrar? Ah, pues no sé si haya preguntas, no sé si puedas mirar si hay alguna pregunta que podamos hacer. Y si no, bueno, pues decirles que eh, está el libro que se llama La biología del amor, que me pueden encontrar en Facebook, bajo Lara Olvera, y si necesitan un tipo de terapia o lo que sea, estoy a sus órdenes. O para si quedó alguna duda, pues ya lo podemos hacer de manera privada y aquí estamos. ¿Cómo te Hay consiguen? mucha gente. Eh, Mi teléfono, no sé si lo quieran, o mi correo. Como quieras. Mi correo es Lara, con minúsculas, lara.olvera57 @gmail.com. O en Facebook estoy como Lara Olvera, también por ahí me pueden localizar. Ok, perfecto. Y el libro está en Amazon. El libro tendrían que contactarme para que pudiera yo mandarles una copia. He decidido que donar este libro para la gente que requiere esta información. Ok.
Pues muchísimas gracias, Lara, por acompañarnos. La verdad que es una conversación muy interesante y entiendo que constructiva. O sea, que mucho podemos aprender y eh, le da pies a todo lo que nosotros llevamos haciendo tantos años de constelaciones familiares. Ya de momento no, pues no es un invento de alguien. Esto no es un placebo, No, esto es algo muy, muy real. es alguien alguien se lo inventó, ¿verdad? Es, es alguien que tuvo la capacidad y la sensibilidad de decir, ay, es que esto está ocurriendo, aunque es como la electricidad, ¿no? Tú no la ves, Ujú. pero al momento que levanta el switch aparece la luz, ¿no? Es algo Sí, así parecido, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no vemos. Toda esta situación transgeneracional de Proyecto Sentido que pues tú no la puedes mirar, pero tiene un efecto, ujú. como la electricidad. No la miras, pero subes el switch y aparece, ¿no? Y funciona. Y funciona, y funciona. Pues muchísimas gracias, Lara. Y nos veremos en alguna ocasión próxima, yo espero. Este es un tema que me apasiona. Sí, ya lo vimos. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues estoy a sus órdenes y me encantaría volver a tener otra charla. Te digo, hay mucho de este tema, hay muchísimo. Ahorita abarcamos Sí, una cosita así, ¿no? Pero era importante como dar el contexto de dónde viene y biológicamente de dónde viene. exacto, Que no me lo estoy sacando de la manga, como dicen aquí en México, ¿no? O sea, no es una alucinación mía, sino que hay exacto, muchos estudios detrás de todo esto que están verificando y constatando lo que ocurre en una constelación. exacto. Que porque es multidimensional es muy difícil explicarla, pero que tú Ujú. a través de esto puedas decir, ahora ya entiendo qué ocurre, o cuáles son esos procesos ocultos que están. Porque ya no es como la magia, sino que ya puedes decir, es que ya es palpable el asunto, ya se sabe por dónde viene. Y eso es lo más Exacto. interesante, Pues qué bien. ¿no? Pues ha sido un placer, no sé si haya otra pregunta o si el público tiene alguna pregunta. No lo sé, digo, aquí nos podríamos pasar 10 años sentados platicando. Exacto. Pues que tengan buenas tardes, buenas noches a todos y nos veremos el jueves que viene en otra interesante entrevista de superación en tiempos de pandemia. Buenas tardes. Ok, un beso para todos.